¿Qué tal? Mi nombre es Isaac Arzaga, soy ingeniero de desarrollo de ICTs en IBTs. El día de hoy vamos a enseñarles qué hacer cuando se genera un archivo .r al querer compilar una prueba que genere requerimiento de recursos, y vamos a aprender también cómo cablear ese recurso en caso de que se genere un recurso extra. Lo que vamos a empezar modificando alguna prueba que tengamos. Por ejemplo, tengo este directorio, vamos a lanzar el basic aquí y vamos a empezar a modificar las pruebas. Los .r se generan normalmente cuando modificamos recursos de pruebas que ya existen o agregamos pruebas nuevas, y los recursos actuales del fixture no nos dan lo suficiente para generar esas pruebas. Por ejemplo, vamos a tomar esta prueba de aquí y vamos a tomar esta otra de aquí arriba también. Vamos a modificar estas pruebas utilizando los recursos de una para otra y ver si nos genera los recursos. Ok, aquí tengo las dos pruebas y vemos que cada prueba tiene sus buses asignados a los nodos específicos a los que va. Esta prueba de aquí, por ejemplo, de un transistor o un MOSFET, tiene asignados sus recursos a los pines del Q1, que es el MOSFET Q1600, perdón, que es el MOSFET que estamos utilizando. Vamos a cambiar este recurso de aquí, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle que en lugar de conectarse al recurso original, se conecta al nodo de este transistor. Ok, le modificamos los nodos, lo guardamos. Vamos a ver. Ok, vamos a generar este. Muy bien. Ahí se generó el nuevo archivo guardado con la nueva fecha. Y vamos a tratar de compilarlo para ver si nos genera la prueba con los recursos que tiene o nos pide nuevos. Entonces vamos a compilar esta prueba. Y como este directorio tiene diferentes versiones, le especificamos que no tiene una versión en específico. Ok, aquí es donde nos encontramos con el archivo que decíamos, o con la situación de que en lugar de producir el archivo .o o el objeto con el que va a realizar la prueba, genera un archivo .r, que es este que tenemos aquí. No puede generar la prueba, incluso si tú quisieras correr tu test plan con esta prueba o con este archivo, te marcaría un error al momento de querer realizar la prueba porque no tiene el objeto, no tiene los recursos necesarios. Lo que se hace en estos casos es, en cualquier ventana de las que tenemos abiertas, siempre y cuando sea el mismo directorio o la misma ruta donde estemos trabajando, vamos a escribir module pin assignment. Module Pin Assignment. ¿Qué hace el Module Pin Assignment? El Module Pin Assignment mapea los recursos que existen en nuestro directorio. Utiliza como archivos de entrada el archivo board.o, el archivo de testorder y el config.o para saber qué recursos puede asignar, qué recursos tiene asignados. Y lo que busca el Module Pin Assignment es asignar los recursos o el cableado lo más cerca que se pueda al nodo que está utilizando, para evitar el ruido que mete la longitud de los cables. El Model Pin Assignment lo que genera como salida es el wireless.o. Modifica el archivo y genera el nuevo cableado. Que después, este archivo lo vamos a usar después. También te genera archivos que es el Fixture Summary y el Fixture Details, que te dice como una bitácora de lo que fue haciendo, de lo que encontró y de lo que generó. Después de eso, vamos a dar un Fixture
Tooling. ¿Qué hace el Fixture Tooling? El Fixture Tooling va y lee el archivo wireless.o que generó el Model Pin Assignment, y aparte de eso lee el actual archivo Fixture y también el config, y genera el cableado nuevo que ya va a estar representado físicamente en nuestro directorio. Los archivos de salida, el que genera es igual que el Model Pin Assignment, genera los archivos de bitácora que son el details y el summary, y te genera el fixture.o. Entonces ya después de correr estas dos herramientas, que ya nos generó los recursos nuevos, podemos volver a compilar la prueba, y ahora sí ya nos genera nuestro objeto que va a utilizar para hacer la prueba, pero necesitamos ver si genera un cableado diferente. En casos o en ocasiones te puedes encontrar que te genere un recurso, pero que no te genere cableado. Te genera el archivo.r, corres las herramientas de Model Pin Assignment y Fixture, pero no te genera un cableado extra, nada más reorganiza el cableado que ya tiene, poder realizar la prueba. En este caso, si se fijan, sí nos agregó un cableado nuevo. Esta línea se interpreta como la longitud, el calibre del cable, el color del cable. Para seguir un estándar, pues genera también el color del cable para identificarlo mejor. Luego te genera el VRC al que se va a cablear, de dónde a dónde se va a cablear. Este es un extremo del cable y este es el otro extremo del cable. Te genera también en las coordenadas del fixture las coordenadas de cada VRC que vas a modificar. Estos números se identifican como está aquí arriba el banco, que es el primer número. En este caso es una fixtura de un solo banco, del banco 2. El renglón, que es el renglón 19. Y la columna, que es la columna 52. En este va a ir cableado a un VRC del mismo banco. El renglón es el mismo, el 19, pero si pueden ver en esta parte de aquí se pone un punto 5. ¿Qué es esto? Estas tarjetas, las de esta fixtura en específico, son dobles. Tienen doble densidad, entonces tienen cada renglón o cada pin card tiene dos renglones. El primero se especifica con un 9.0, como tenemos aquí así, y el renglón siguiente se especifica con 9.5. Ahorita vamos a verlo más gráficamente. Y luego viene la columna. La columna es sí, pues la posición exacta como un tipo coordenadas X y Y para encontrar nuestro VRC. En este caso, los VRCs que vamos a utilizar es el 21952 y el 219, pero en la fixtura lo van a encontrar como 219.1.23. Este punto 5 se representa como un 1. Entonces, ustedes lo van a encontrar así, 219.1.23. Pero este 1, pues lo que les especifica es que el renglón va a ser el segundo renglón de su tarjeta. Teniéndolo mejor explicado, vamos a esta parte gráfica. Aquí tenemos las tarjetas. Esto es una representación de su fixtura vista por el lado boro. Y ya cuando la giraron, la abrieron y tienen ya expuestos los VRCs para realizar el cableado. Normalmente las fixturas se lo van a encontrar de un modo muy burdo, pero así se lo van a encontrar. Tienen numeraciones en un lado que especifica la pin card que están trabajando o el renglón con el que están trabajando. Y también en la parte de aquí arriba vienen números del 1 hasta el 78, que serían las columnas. Entonces, cuando quieran encontrar algún VRC, lo primero es el banco. En este caso sería un solo banco. El renglón irían a buscar en esta sección de aquí el renglón. En este caso, pues vamos a usar el 19, que es este. Y la columna sería en este caso la 52 y la 23, que son las que estamos usando. Aquí en esta parte, como pueden ver, tenemos los cables. Y cada renglón tiene su numeración. Por ejemplo, este es el 2.15.1.19, 2.16.20. El que nosotros vamos a buscar es el 2.19, que es esta, 52. Te digo, se pueden guiar por la numeración que está arriba, que sería este. El cableado va a ir de este VRC que tenemos aquí al 2.19.1, que es lo que les explicaba. Si se fijan, esta pin card es la misma. Si retiramos los VRCs, aquí encontramos cuáles son las pin cards o las tarjetas de nuestro fixture. Es la misma tarjeta, nada más se separa por el 1 que les digo. Este es el 2.19.22 y por ejemplo aquí está el 2.19.1.22, que es lo que representaba ese punto 5, el salto de renglón, pero dentro de la misma tarjeta.
Entonces, en este caso, realizaríamos el cableado del 219.123 al 219.52, que sería este de acá. El cableado, en este caso, pues nada más agregó cableado, entonces se utilizan las herramientas que normalmente encontramos, que es esta, que es el Wearer. Normalmente tiene un lado, este lado es para retirar cables y este otro lado es para agregar el cable. Cuenta con dos orificios. En el orificio más pequeño entra el cable que vamos a cablear y en el orificio más grande entra el VRC y es donde realiza el cableado normal que encontramos en las fixtures. Es importante realizar el cableado hacia las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque esta herramienta, si pueden ver, tiene una punta y como un tipo enroscado. Al momento de quitar el cable, no lo rompe, sino que lo suelta o libera ese enroscado que generamos con esta herramienta aquí. Entonces, si lo cableas hacia el otro lado, si giras esta herramienta hacia el lado contrario de las manecillas del reloj, al momento de querer retirar los cables con este lado de la herramienta, vas a romperlos en lugar de quitarlos. Entonces es importante seguir la regla de cablearlos al lado de las manecillas del reloj. Te digo, en esta parte de los archivos podría decirte que removas cables. En este caso nada más agregó uno, pero no removió. Pero igual es la sección, se generan de la misma forma. Nada más genera la sección de los cables que vas a remover y te los pone en esa sección, igual que agregar, nada más y los pone en la misma sintaxis. El largo, el color, el calibre y el BRC. O sea, no hay diferencia cuando te pide removerlos a agregarlos. Te digo, te pone la misma sintaxis, nada más sería en cuestión de tu fixture, buscarlos y utilizar la herramienta apropiada para retirar y colocar los cables. Y pues eso sería todo. Esa sería la explicación de qué hacer en caso de que se te genere un archivo .r, dónde encontrar los archivos necesarios, la información necesaria y cómo poder generar tu archivo correctamente y pues poder realizar tu prueba. Cualquier duda que tengan, comentario, pueden escribirlo en la sección de comentarios y se lo vamos a estar respondiendo o resolviendo.